servidor tendrá esta instrucción. Así es que vamos a avanzar prácticamente con esto. Secretaría, ¿cuál es el objetivo específico de todos los secretarios de la iglesia? Es el correcto funcionamiento de la iglesia. Depende en gran medida de la labor del secretario. El secretario debe cumplir básicamente 4 actividades. ¿Cuáles? Administrar, registrar, conservar e informar. Ojo, señores, hermanos secretarios o hermanas secretarias, hombres y caballeros, administrar, registrar, conservar e informar. Estos son los cuatro actividades que debe cumplir básicamente todo secretario. En la siguiente plantilla vamos a observar cómo lograr estos objetivos. Por ejemplo, vamos entonces al primer objetivo, dice, realizando un plan de revitalización para que 17 escuelas sabáticas puedan organizarse. ¿Esto qué significa, hermanos? Significa que cada distrito tiene el objetivo, la meta de organizar una iglesia. Es decir, de que de sus escuelas sabáticas que todavía no son organizadas como iglesia, deben preparar uno por distrito. El pastor tiene conocimiento de esa meta. ¿Y por qué es importante organizarlas? Hermanos queridos, porque si estamos ganando almas, estamos alcanzando a los perdidos, salvando a las personas, saben que organizar iglesias consolida el crecimiento. Es decir, que si nosotros estamos ganando almas, pero no organizamos escuelas sabáticas, no organizamos iglesia, no estamos consolidando la ganancia de almas. Por eso yo quiero que puedas colocar esto en tu mente. Es decir, organizar escuelas sabáticas y organizar iglesias consolida el evangelismo, consolida el crecimiento. Ahora, por eso quiero pedirles, estimados ancianos también, pastores, secretarios, deben visualizar a nivel distrito la escuela sabática que van a organizar como iglesia. ¿Cuántos miembros debe tener? Por lo menos debe tener 30 miembros creyentes bautizados y que tenga, número 2, un liderazgo consolidado. Número 3, que se puedan instruir con respecto a las 28 creencias. Número 4, que también ellos puedan ser capaces de desarrollar todas las actividades de los diversos ministerios. Así es que eso es muy importante. Vamos a avanzar. Ahora, otro asunto muy importante para que podamos organizar una escuela sabática como iglesia organizada, fortalecer la fidelidad en los miembros. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros vamos a organizar una iglesia, la iglesia debe ser autosostenible financieramente. Quiere decir que por eso tenemos que promover e impulsar en los miembros bautizados, como ya lo dijimos hace un momento, debe tener un mínimo de 30 miembros bautizados. Un mínimo de esos 30 miembros bautizados, puede ser más todavía, 35, 40 miembros que integren esa iglesia que se va a organizar, y debe impulsarse la fidelidad y la generosidad, de tal manera que ya no dependa de la iglesia madre. Otro asunto importante que debemos considerar es que tenemos que enseñarles también el orden y la unidad que debe llevar la iglesia. ¿Y cómo lo enseñamos eso? Con el manual de la iglesia. Toda iglesia que se va a organizar debe saber los lineamientos del manual. Debe enseñársela a la iglesia, porque de repente quisiéramos liderar una iglesia y no consideramos el manual de la iglesia. No, la iglesia por eso tiene bien claro todos sus enfoques, sus objetivos y cómo debe estar organizado. Así es que para organizar esta iglesia debe repasarse el manual. Ahora, también otro elemento es que la iglesia debe ser consciente, como la secretaria de la iglesia tiene el funcionamiento de enviar a la secretaría de la asociación a través de su pastor
la ficha de pedido o organización de grupo como iglesia. Esa ficha de pedido, es decir, de que quieren organizarse como iglesia, deben hacerlo a través de su pastor. Mandan esa ficha de pedido, la junta de la directiva de la asociación le da visto bueno, vota si esa iglesia está en condiciones de poder ser organizada. El contenido de esa ficha deben adjuntar la lista de los miembros bautizados que frecuentemente se congregan. Vamos adelante entonces con el segundo objetivo, llevando a cabo durante el año la auditoría de feligresía en 120 iglesias y al mismo tiempo un plan de consolidación, reportando con los ancianos y los líderes de grupos pequeños los que necesiten ser bautizados. Ahora, ¿cómo vamos a lograr este segundo objetivo? Hermanos queridos, esto es algo muy importante. Vamos a regresar tantito a la diapositiva. ¿Cómo lo vamos a lograr? La auditoría. Primero se tiene que formar una comisión de auditoría. ¿Quiénes integran esa comisión? El pastor, el anciano, el secretario de la iglesia y uno o dos hermanos que conozcan bien a los miembros. Eso es muy importante. En la siguiente presentación contiene igual el siguiente elemento. Hay que hacer una revisión de todos los nombres que constan en el libro de los miembros de la iglesia, identificando 4 listas auxiliares. Aquí está. Voy a clasificar la lista de miembros en 4 elementos: miembros regulares, miembros por transferir, miembros apartados y miembros con paradero desconocido. Esa revisión debe contener ya entonces la clasificación de estas listas auxiliares. Lo último, debemos definir la atención que se dará a los miembros que constan en las listas auxiliares. Es importante que se haga esta auditoría por motivos de que ustedes saben de que a veces en la lista tenemos a muchos miembros. Por ejemplo, puede ser que una iglesia en lista tenga a 200 miembros y realmente los que asisten están activos son 100. Por eso es necesario hacer esa auditoría para saber y clasificar los nombres y qué hacer para poder mantener en orden la lista de feligresía. Muy bien, esto es con respecto a secretaría, pero déjenme darles un anuncio. El pastor Miguel Martínez va a tener especialmente un concilio de secretarios en el mes de noviembre. Ahora, recientemente, la próxima semana, en la Junta de Obreros de Pastores, se les va a informar a los pastores cuándo el pastor Miguel Martínez va a tener un concilio de secretaría de manera presencial, en algunos lugares de manera virtual. Y ahí el pastor Miguel Martínez les va a enseñar cómo hacer todos esos procedimientos de una manera práctica y sencilla.